con dos carabelas, yo vengo de lo lejos, con dos carabelas, yo viene piango piango, con dos carabelas, escucha ya mi cuento, con dos carabelas, ellos vienen de Lonfinda, con dos carabelas, ellos vienen con una lombo, y con dos carabelas, ellos vienen de muy lejos. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero expresa sus modos de hacer sus trabajos a puerta cerrada. Nosotros estamos dando estas formas primitivas para conocimiento de todos aquellos que de un modo o de otro necesitan aprender más sobre esta cultura. Al expresar estas formas primitivas que datan de cientos de años, que se han mantenido un tabú por cientos de religiosos que se han llevado los secretos a la tumba, hoy podemos decir una vez más que Palo Mayombe tiene muchas controversias y a la vez tiene diferentes formas de trabajarse según los munanzos congos. La forma primitiva que utiliza el gangulero en sus trazos de su munanzo congo juega una parte importante en los tratados o convenios que hace el gangulero. Sabemos que los trazos que representan las deidades son iguales para todos nosotros. Lo mismo para aquel gangulero de aquel munanzo congo, o para el otro, para el otro, para el otro, o para mí. Un cuatro vientos, un iyaque en bungulá, es lo mismo para todo el mundo. Lo que sucede es que en la mezcla de estas formas primitivas, de estas patipembas, de estos signos, existen munanzos que poseen mucho más conocimiento que otros, al cual se mantienen callados. Otros se mantienen callados porque no lo saben y tratan de coger de aquí, de coger de allá, un poco de cada lado y hacen ellos o crean sus mismas cosas. Cada persona que se raya tienen que entregarle una firma, una patipemba. Esta patipemba va a identificarte cuando tú vayas a otro munanzo congo, cuando tú digas que eres tata y están haciendo algún trabajo, el tata del munanzo, o el guancanquizo, que es el mayordomo, o el baconfula, que es la mano derecha y la mano izquierda del tata, va a decir que usted haga un trazo por el trabajo que ellos están firmando. Es por eso que tenemos que conocer esta forma primitiva de firmar, de hacer trazo, para no tener problemas y pasar un bochorno alante de esos munanzos congos. Yo siempre he tratado de que esta religión sea para mí más entendible. La he estudiado en todas sus cabalidades y a pesar que llevo 50 años en ella, todavía tengo dudas de muchas cosas. Hoy vamos a representar una vez más un trabajo con el cuyo, lucero, o lucero madrugado, lucero vetó, lucero monte, lucero mundo, para así abrir los caminos de una persona. Es por eso que el lucero o lucero madrugada, o conocido el cuyo como es este encuyo llamado encuyo Girundi de la Enganga Tulumana, nos va a dar una idea de cómo trabajar con lucero en la tranquilidad de nuestra casa. Muchas veces hemos tratado de atar cabos y lo que nos ha traído es muchas complicaciones y mal entendimiento de lo que nosotros entendemos. Muchas veces entendemos una cosa, pero es otra. Como he explicado, esta religión es una de las religiones más difíciles que existen en Cuba. Y es por eso que hay tantos problemas
hoy actuales en muchos Munanzos Congo, ya que esta religión ha llegado fuera de Cuba muy desmenuzada. Al expresar todo esto, al ver los trazos que hace el Tataí Tiraca Batalla Mundo Oswaldo Sesti, le da una idea concreta de que está haciendo un trabajo con lucero, porque tiene el iyaque en bungular adelante, tiene la representación de la flecha que representa Isasis 7 rayos, y a la vez tiene la S de Sarabanda y tiene 2 carabelas que van a representar los chinchiricú, que estos son caminos que tiene el Cuyo lucero. Vamos a trabajar con estropajo. Esto crece en enredaderas, en los montes, y muchas veces lo utilizan hasta para bañarse. Pero nosotros aquí lo tenemos otro uso, porque somos religiosos. Vamos a hacer representación de una Sunzundamba. Una Sunzundamba, para quien no conoce, es una lechuza. Para nosotros, para el Munanzo Congo de nosotros, la Sunzundamba es venerada y respetada porque para nosotros es la mensajera de Nsambi. Otros Munanzos Congo no. Otros Munanzos Congo la dan en sacrificio, como también dan una ñoca, un reptil, un 21, que nosotros no lo hacemos porque adoramos a los reptiles y sobre todo hacemos muchos trabajos con ellos. Las mejores limpiezas que existen se hacen con una ñoca. Según los viejos ganguleros de Ntambatilanga del tiempo Congo, demostrar a todas las personas estas formas primitivas es un gran lujo que se están dando a aquellos que no conocen sobre esta religión. Y aquellos que están dentro de esta religión es un tesoro que están agazapando sin costo alguno. La religión ha traído consecuencias graves porque se ha interpretado muchas veces mal. La representación que hacemos de una Sunzundamba va a ser para mandar un mensaje a Nsambi. Como todos conocemos, todos los que son religiosos saben que Nsambi es Dios. Bueno, hoy nosotros vamos a mandarle un mensaje y vamos a hacer representación de esta Sunzundamba con este estropajo. Cada persona en la religión interpreta esta de diferentes maneras. Muchas veces creemos que solo esta religión se dedica a hacer el mal, pero no es así. Existen muchos trabajos de buenas artes para que las personas abran sus caminos y sobre todo se alejen de la brujería de esos brujos malvados. Conocer paso a paso estos puntos religiosos nos va a dar una idea clara y precisa cómo un gangulero trabaja en la intimidad de su Munanzo Congo. Dice Willy Yo, dice Carejo, dice Dabioco, dice lo propio, dice Sunzundamba. Dice Carejo, dice que en Bonda, dice con lo propio, dice Nsambi. Dice para que su culo, dicen los combos de Mundele. Dicen lo Encila. Dicen su Munanzo. Dice para que cuenta Cheche, dice Bacheche. La representación de una Sunzundamba, por medio de estos tratados o convenios en la religión del Palo Mayombe, va a determinar muchas veces la fuente de conocimiento que adquirimos en base a los que conocen. Ya sabemos que esta religión se está yendo a pique porque los grandes de esta religión se han llevado los secretos a la tumba. Hoy nosotros demostramos, en base a esos conocimientos de los viejos ganguleros de Ntambatilanga, ya que todos estos trabajos son sacados de la cartilla del Tataí Tiraca Batalla Mundo. Expresar
con lujo de detalle cada forma primitiva, no es nada fácil. Todos queremos enseñar, todos queremos ser tata, todos queremos ser padrinos, pero no sucede así. Hay cosas que están pasando que a la vista de los que saben es hasta cómico lo que está pasando, ya que no están representados verdaderamente cómo es esta religión. La forma primitiva que siempre hemos enseñado, que se ha mantenido en un tabú, nos va a dar el entendimiento de cómo el gangulero realiza sus trabajos. Si vemos que dos estropajos tienen el color rojo y el color negro con hilo entizado rojo y hilo negro, sabe que están representando al cuyo, al lucero, al que aparece atrás de la zunzundamba. Y si vemos que tiene rojo, amarillo, negro, vemos que hay convenios o tratados con mamá chola. Siempre que trabajamos con lucero, podemos trabajar con mamá chola, porque ellos, lucero, o lucero madrugal, lucero mundo, lucero monte, el cuyo, como es conocido, y en cuyo Girundi, abre los caminos de la persona. Siempre está el guardián y sobre todo abre los caminos de la enganga. Por eso siempre hemos dicho que no se da un lucero solo. Siempre que se entrega un lucero, se entrega una enganga con el lucero, porque el lucero es el que va a abrir los caminos. Si al darnos cuenta de la forma primitiva que expresamos, quedamos consternados de todo lo diferente que nos han enseñado. Ya hemos dicho que cada munanzo trabaja diferente y que cada maestro tiene su libro, pero que existen muchas cosas como el dialecto congo o bantú, que es utilizado en los diferentes munanzos, donde muchas veces ligan los dialectos. Es una costumbre que tiene el gangulero muchas veces para que no conozcan ni lo que ellos están hablando. Es por eso que cuando hay un gangulero viejo en Tambatilanga, de esos paleros viejos, siempre va a haber una intriga y no va ni a decir la frase como es. Siempre va a omitir palabras y de esa forma va a confundir al propio criollo. En la religión del palo mayombe existe mucho la trampa. Y es por eso que tenemos estos problemas hoy en día. Si somos una sola religión, es para que todos nos llevemos bien. Para que cuando yo no sepa una cosa, cómo se utiliza este palo o el otro, usted, como gangulero, me diga a mí, mira, tata o tataíta, usted puede utilizar este palo de esta manera. Y yo decirle, bueno, ¿usted conoce sobre este palo? No, pero yo le voy a enseñar sobre este. Y así intercambiar y respetar desde el más chiquito hasta el más grande. Ahora encuentran esos munanzos congos que son una chismografía. El tipo embeteando, diciendo que le va a hacer al ahijado que se fue, brujería. El otro padrino mandando al otro echar brujería al ahijado que se fue. El padrino enamorando a la ahijada o la ahijada enamorando al padrino. ¿Qué clase de munanzos son esos? Ustedes saben que para ser un gangulero, lo primero es ser hombre sobre todas las cosas, y si es mujer, lo mismo, mujer sobre todas las cosas. No hay preferencia sexual en esta religión. Si usted es homosexual, usted tiene que ir para el lucumí, porque el lucumí acepta a todas las personas, porque dicen que todos son hijos de Dios. Lo diferente de esta religión que yo no puse las leyes. Al enseñar todo lo que vamos a hacer para desenvolver los caminos de una persona con diferentes palos y especie de una estrella que hacemos, damos vuelta al lutete
para así balancear el trabajo que estamos haciendo. Muchas veces nos sentimos consternados porque al ver un trabajo en cualquier parte, nadie expresa ni dice tal como son las cosas. Nosotros expresamos más que otras personas, a pesar que muchas veces a lo mejor hemos omitido algo que no decimos, pues están copiando todos estos trabajos y están haciéndose hasta pasar por mí. Hay munanzos en México que tienen enmarcado un cuadro mío de mi persona. Cuando llega una persona, lo primero que dice que ese es su padrino. Fíjense hasta dónde ha llegado todo esto. Otros me han contado que venden folletos con mis trabajos hechos. En fin, es algo que es incontrolable. Bueno, si copian las películas de Hollywood, ¿cómo no van a copiar esta? Siempre que sea algo bueno, las personas lo quieren. Y se cuenta, cheche, carajo. No pueden faltar. Moneda compra al espíritu, por eso hay que pagar monedas. Está claro que el Tata Iraca siempre está hablando. De un solo golpe va a tirar, de esa misma manera va a tirar las monedas adentro del lutete. No puede salirse ninguna. Así que tiene que tener buena precisión y tener conocimiento de los trabajos que se hacen para mantener el balance entre las formas primitivas que otras personas no conocen. Yo siempre he luchado por aprender. Después de 50 años sigo aprendiendo. ¿Por qué motivo? Porque uno de los problemas más grandes que tuve yo en mi vida cuando comencé la religión es que me hicieran brujería y yo no pudiera defenderme. Tanto es así que conozco tantos trabajos de malas artes como trabajos de buenas artes. Como este caso que presentamos el entango al sol de metal que vamos a poner dentro del lutete para así hacer esa ofrenda al cuyo como especie de un juguete, ya que él se va a entretener con ese entango de metal porque va a ser obsequiado hacia él y eso lo va a mantener entretenido para ayudar a la persona al cual estamos representando en este trabajo. Como hemos dicho, podemos hacer buenas o malas artes, dependiendo del gangulero que quiera hacer o coger los caminos que él quiera. Cuando juramos las engangas, que nos rayan, que nos consagran, que nos fragallan, que no se abaquiñan, porque los que se abaquiñan son los ogonecues, son los abacuás, que se juran. Nosotros nos consagramos, o nos fragallamos, nos rayamos, y es como se utiliza la frase. Están diciendo por ahí que están haciendo abacuá y ogonecue y una cosa. Esto se está convirtiendo en una locura. Bueno, ese es el castigo de esta religión que tiene loco a mucha gente. Están buscando, porque están buscando billetes. Sí, ellos buscan billetes, pero tarde o temprano eso se le acaba. Porque la verdad llega para quedarse. Y la mentira, tarde o temprano, se descubre. Porque nada es para toda la vida. La verdad es lo único que perdurará y que las personas lucharán por la verdad y por la libertad. Tener libertad es importante. Libertad de culto y libertad de expresión es parte del ser humano y es parte también de ser libre en la religión para poder expresar con claridad y serenidad todo lo que vemos que otras personas no pueden ver y que ahora ustedes tienen esta oportunidad de poder captar
estas formas primitivas. Vemos como está amarrando hojas de maíz en cangre y mazango. Va a ser como especie de una espiral para poner en el lutete. Esto va a ir recogiendo las malas corrientes de la persona y así va a poder abrir la encila, los caminos. Siempre invocamos al cuyo, al lucero, para abrir los caminos. Pero si nosotros abrimos solo los caminos con lucero, tenemos que tener presente el ángel de la guardia de la persona, si es 7 rayos, si es Sarabanda, para que también ellos ayuden a esa forma primitiva. Medimos del lucero a la flecha. Esa es la medida que tenemos que tener para hacer la espiral del trabajo, que va a ir metido adentro del lutete. Para muchas personas que no saben lo que es esta religión, puede resultar inentendible. No la puede comprender de ninguna forma, ya que la medida debe ser alrededor de 37 pulgadas, igual que los garabatos. Los garabatos tienen que tener 37 pulgadas. Los garabatos son almas de los espíritus africanos. Con ellos jalan corriente o dan con ellos cuando la persona duerme, cuando hacen un mal trabajo. Podemos ver la obra que va a mantener ayudando a la persona a su desenvolvimiento. Muchas de estas personas han retomado su vida con este trabajo y han pensado hasta estudiar que ellos no pensaban estudiar. Y le ha dado esa fuerza, porque mientras que usted alimente este trabajo va a estar, como dice, por vida atendido. Solo tiene que llevarlo a casa del padrino para que el padrino le dé de uriar, le dé de comer. Eso puede ser cada 1 año, cada 2 años. Nada que te pueda afectar al bolsillo. Willy y yo dicen ganga. Ya Huiza dicen mi zarabanda, mi lucero madrugá. Ya Bacuenda dicen cheche bacheche. Dicen lo encila, dicen los campofinda. Como dice Cuenda cheche, dicen los cunalombo. Dicen los propios, dicen calunga. Dice para que su cule todo en combo de mundele. Para que en simbo cuenden bongo. Para que limpie todas estas deidades al cuerpo de la persona y para que el dinero venga a él. Es por eso que muchas personas también creen que esto es la lámpara de Aladino. No, señores, esto es un trabajo que se mantiene en base a las corrientes espirituales y materiales que posee su encombo, su cuerpo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Primero limpiar esas corrientes, limpiar el aura, para después, si tiene algún espíritu, recogerlo y poder hacer una obra limpia, libre de escollos que nos pudieran en un momento determinado atrasar. Yo creo que muchas personas comprenden mal esta religión. No sé de qué forma ellos interpretan estas artes, que en un momento determinado puede ser un puñal de doble filo. Cuando usted incumple estas reglas congas, usted va a estar en problemas. O lo van a matar, o lo va a coger la justicia, o un ahijado le va a romper toda la mierda que estás haciendo, o va a haber problemas en Munanzo Congo, fajazones, va a ser, las personas van a estar medio locos. Todo eso sucede cuando las personas trabajan mal esta religión. Ah, no, pero él no le decía, él no le pasa nada. Sí, él está pasando.
A lo mejor no puede ni 2.000, pero él no lo va a decir. Y se le va a ocasionar problemas. Y va a venir un día un tipo que va a decir, oye, tú me has estado robando tantos miles de dólares a mí. Tú me lo vas a devolver, porque si no, te voy a matar. Y se lo va a tener que devolver o buscarlo. O va a tener que salir huyendo. Porque tú no puedes engañar a las personas por tu jeroco. Tú no puedes engañar a la persona metiéndole miedo que vas a hacerle brujería. Los verdaderos ganguleros no presumen de eso, de lo que hacen. Cuando un gangulero es verdadero, ese hace el trabajo y no dice nada a nadie. Solo es saber que el trabajo se hizo y solo tiene que haber mirando la enganga y el tata. Nadie más tiene que saber nada más. Pero hoy en día, estas nuevas generaciones de paleros, no vamos a decir que son todos para que no se sientan ofendidos, porque cualquier cosa que yo pueda decir ofende a las personas, pero ofenden porque sabe que digo la verdad. Y cuando la verdad se dice, eso le cae mal a muchas personas. Y qué bueno que le caigo mal a todas las personas, porque eso es señal de lo que el hago lo está afectando. Piango, piango, dice güey. Androla dicen cunalombo, mamá cubelango. Femba en toto, mamá cubelango. Cuenda como dicen en Cuyo, dicen carajo madrugá. Dice ya va cuenda, dicen Cuyo Girundi. Dice pa' que su culo dicen los combos, dicen del mundeli. Pa' que cuendan, dicen cheche, dicen bachechi. Dicen carajo. Dicen lo encila. Dicen cunalombo, dicen lo enfinda, dicen los propios, dicen calunga. Dicen todo el mundo, carajo. Como dicen, yengere, llegué, vayamos, oye, vayamos, oye, vayamos. Yengere, llegué, vayamos. Escucha mi cuento, llegué, vayamos. Esta religión es de gran belleza. Es una lástima que existan personas que quieran cambiar esto y que hagan un invento de lo que es esta religión. Yo voy a seguirle expresando lo que conozco y ustedes tomarán sus decisiones a quién van a creerle o simplemente a quién van a escuchar. Podemos ver que tiene ceniza. La ceniza va a limpiar el trabajo y a la vez va a ver como unas representaciones de unas enqueles, de unas estrellas. Cuando se unen con melado de caña y miel de abeja, con dimbo musenga, indiambo quincolo, vamos a ver cómo es que cuando miramos estas formas primitivas, ahora vemos cómo el tataíta está quemando el nombre de la persona. Siempre que utilizamos el nombre de una persona, sea para bien o sea para mal, el nombre tiene que ir quemado. Porque si usted prepara una obra a una persona, vamos a poner, yo no hago eso, pero mucha gente lo hace, un amarre o para virar al revés a otra persona, no puede tener una foto que se vea la persona que es. Debe la foto de quemarse y echarse junto al nombre la ceniza de esa fotografía o simplemente la ceniza del nombre. Al echar dimbo musenga, indiambo quincolo, miel de abeja y melado, estamos endulzando para que el Cuyo lucero se sienta contento. Ahora vamos a ver cómo es que se ven como especie de unas enqueles brillando en la misma obra que estamos presentando. Ya hemos dicho anteriormente muchas veces que el gangulero es un artesano, que nosotros hacemos los muñecos, nosotros hacemos nuestro fundamento, nosotros no tenemos la enganga llena de figuras ni estatuas africanas, porque no sabemos ni quién hizo eso y cómo se hizo.
vemos como especie unas enqueles, como especie unas estrellitas. Eso va a dar la fuerza y el poder que quiere tener el Cuyo, Lucero, para abrir sus caminos, para abrir los caminos de la persona. Caminamos siempre por un sendero que vamos a tener obstáculos. Vamos a caminar por un sendero donde vamos a ver los envidiosos, los embeteros, los caraduras, los lengualargas, los sancocheros. Todas esas personas las vamos a ver en la religión. Vamos a llegar a un Munanzo Congo donde nosotros creemos que es de prestigio y va a estarse fajando desde el hermano religioso hasta el padrino o la madrina fajándole al ahijado, o el padrino tratando de enamorar a la ahijada. Eso está sucediendo. Estos no son inventos míos, ni cuentos de películas, ni nada. Estos son cosas reales que están pasando, pero que no sé por qué nadie las dice, pero yo sí las voy a decir. No me interesa lo que opine nadie. Yo voy a decir la verdad, porque para eso abrí esta página, para decir la verdad a las personas. Y yo sé que muchas veces quieren tapar el sol con el dedo, pero no es así. El sol no se puede tapar con el dedo, ni las verdades, ni las mentiras las pueden tapar con el dedo. Siempre que hagamos estos trabajos en la representación del Cuyo, de Lucero, como hemos dicho, Lucero Monte, Lucero Madrugada, Lucero Betodo, Lucero Mundo, tiene muchos nombres y diferentes caminos al cual le entrega un lucero sin entregar una enganga. Un lucero en el palo mayombe es para abrir los caminos, eso lo hemos dicho, para abrir los caminos de los trabajos que hace el Tata y abrir los caminos de la enganga. No tenemos un lucero como lo tenemos en el Lucumí, que es guerrero, que están los guerreros y está Lucero, y está el Leguá, y están los guerreros Gun. Aquí es diferente. Aquí Lucero tiene 121 caminos. En el Lucumí tiene 21 caminos el Leguá. Pero en el palo mayombe es diferente, a pesar que determinará lo mismo, que es abrir los caminos. Lucero, hay que pedir permiso para hacer cualquier tipo de trabajo. Es una deidad que la podemos unir con cualquier trabajo. Casi siempre, y ya que en Bungulá el signo de Lucero aparece casi siempre en todos los trabajos del Tata. Si no aparece la media luna con la estrella, que significa lo mismo, o otros tipos de signos que representan lo mismo, Lucero, y que no tiene que ser el círculo dividido a la mitad en 4 partes. Hay cosas que yo quisiera expresar, pero que no me atrevo a decirlas por ética religiosa. Pero todo lo que yo estoy enseñando no es todo lo de la religión. Podemos ver que hay diferentes lutetes con tierra de diferentes caminos, tierra del monte, hasta tierra en finda del cementerio, invocando directamente a Centella para que nos libere de los malos espíritus o inquisis de enganga que de un modo o de otro en muchas ocasiones no han hecho un trabajo. Vamos a poner una espiral con hojas de maíz con el cangre y mazango en el mismo medio del ensara de la obra. Esto es para cuando le demos de comer
pueda uriar, pueda chupar esa menga, esa sangre, y no esté sellado con la cera. Por eso es que dejamos ese hueco en el medio, para cuando demos de uriar, penetre la menga para adentro de la ensara. Si lo selláramos completamente, cuando diéramos de comer, los espíritus no recibirían nada. Darle de comer a los espíritus menga es para fortificarlo y darle fuerza. La menga, la sangre, también los materializa, porque ya sabemos que todos los que trabajamos las engangas, trabajamos con muertos materializados, son muertos oscuros que saben que están muertos pero se comportan como seres vivos. Es por eso del poder que ejerce esta religión en base a la creencia del espíritu, en base a la creencia de la propia naturaleza, donde podemos determinar diferentes cosas en los trabajos. Vemos que puso la obra en el medio de un candango de una cazuela de barro, y también puso 4 clavos de línea llamado de la religión yuntas, más puso especie de 2 estropajos, pero estos estropajos también van a ser que van a jalar las corrientes hacia el trabajo. Va a servir como especie de unas antenas. No son antenas, ya sabemos que no son antenas, pero ese es lo que ellos quieren interpretar, los espíritus, para así jalar las corrientes que vienen de Ensulu y que vienen de la parte mágica o la parte invisible del mundo invisible, donde viven los empungos y viven los espíritus, que muchas veces se sienten pero muchas veces no se ven. No es fácil para ningún religioso poder ser un buen gangulero. Todos enseguida queremos rayar y ganar dinero. Sí, usted va a ganar dinero, pero gánelo aprendiendo, gánelo con dignidad. No lo gane como un descarado. De las cosas como son correctamente. Eso es lo menos que puede hacer aquel que es religioso. Entregar las cosas como son para mantenerse en la línea correcta de las leyes, de las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Echamos en toto de Cunalombo, también de los caminos, y vamos a cubrir con esa tierra, con el toto, la ensara o la obra al cual presentamos, y mientras que esta obra se mantenga atendida, esta obra va a ser, como dice, por vida. Rompemos un coco y ahora echamos agua de coco para refrescar el trabajo, porque siempre que trabajamos con mierdaveje, pelado de caña, y llamamos a diferentes deidades, el trabajo se nos va a calentar. Por eso dice, coño, me hicieron un trabajo y voy para atrás, pero es que no lo refrescan, no le hacen nada, simplemente hacen el trabajo y punto. Esos son los que lo hacen. Los que no lo hacen, simplemente te dice, ven, toma esto y llévatelo, y dame tanto. Así funciona. Esto tampoco es cuento, esto es realidad, que lo he visto yo infinidades de veces. Yo soy incapaz de decir una mentira. Nunca en mi vida he dicho una mentira en la religión. Nunca en mi vida, porque no tengo necesidad de eso. Tú quieres aprender, yo te enseño. Para mí no es ningún tabú poderte enseñar. No, que esto ya te lo dirán los espíritus, que ya te lo dirán tus muertos, que tú todavía no estás para eso, tú tienes que aprender. No, usted va aprendiendo con el tiempo. Hoy aprendió esto, mañana aprendió otra cosa, mañana aprendió otra, y al final va a poder trabajar. Ahora, si su padrino que tiene
que es un aguacatón, le dice que él se lo va a decir sus espíritus, que sus espíritus se lo van a enseñar, que va a aprender con el tiempo. Eso es un cuento. Si él no te lo enseña, nunca más lo va a aprender. Tú no lo aprendes por ahí, o lo aprendes aquí. Eso de que te lo dirá tus espíritus, que tus espíritus te lo dirán en sueños, que eso, tienen a la gente loca esperando que llegue el tipo para decir todo. Mentira, no te van a decir nada. Te van a poner un sueñecito ahí, a lo mejor te van a decir un palito, una cosita, un trabajito que vas a hacer en el sueño. Pero ahí en fuera tú tienes que conocer estas reglas, porque si tú no conoces estas reglas no puede funcionar. Ahora vamos a real. Vamos a tener diferentes sopletes para real. Vamos a observar cómo el gangulero manda el mensaje con la susundamba a Ensambi. Dice así mismito, carajo. Dice, carajo. Dice, para que vean, dicen cómo son, dicen, carajo, dice lo ensara, carajo. Dice así mismito. Así mismito, carajo. Así mismito. Esto no es juego, caballero, para que ustedes sepan. Esto es más complicado de lo que muchas personas creen. Ahora quema la representación de la Sunzundamba. Por medio del humo, como hacían los indios, van a mandar el mensaje. La vida es complicada para muchos religiosos, pero si usted aprende correctamente, su vida al menos no le va a faltar la comida. Ahora, si usted se pone a explotar, llegará un día esa persona que no va a querer dejarse explotar, y como ha sucedido que han matado a los padrinos. Allá en Cuba, una vez cogieron una enganga y se la tiraron contra el piso el tipo, porque el tipo estaba haciendo cosas indebidas. Sea correcto, sea respetuoso, respete para que lo respeten. No sea un cara dura, no sea un lengüetero, no sea un chismoso, no sea un lleve y trae. Sea hombre sobre todas las cosas, y si es mujer lo mismo. Usted no puede ser una chismosa y una bretera y una cara dura y una porfiada. Tiene que escuchar, porque el que sabe es al que hay que escuchar. No es ese cuento barato que tienen muchos. Dice, cuenta, dicen cheche, todos los días me da agüe. Agüe son agüe, mañana son mañana. Con Golango nunca te si te mundo cuava. Recuérdense de eso. Carajo. Mire, ya. Si a la loma la mire, nos vamos, ya. Si a la loma la mire, ya. Si a la loma la mire, nos vamos, ya. Con dos carabelas, yo viene piango, con dos carabelas, yo vengo con mi maña. Con dos carabelas, ellos vienen de Lonfinda. Con dos carabelas, escucha ya mi cuento. Con dos carabelas, cuenta cheche, carajo. Dicen sacrificio ero, carajo. Dicen carajo, dicen no te peses, dice ero. Dicen sacrificio, dice ero, carajo. Dice cuenta cheche como mundele, dicen como moana. Cheche bachechi.